La rutina se había apoderado de mi vida. Cada día, me despertaba a la misma hora, preparaba el desayuno y esperaba a que mi esposo regresara del trabajo. Las conversaciones se habían vuelto predecibles, las risas escasas. Caminábamos juntos por las calles empedradas de Salamanca, pero la chispa que alguna vez encendió nuestro amor parecía haberse apagado. La Plaza Mayor con su bullicio y sus terrazas llenas de vida, se había convertido en un simple fondo para nuestra monotonía. Una tarde, mientras tomábamos café en uno de esos cafés escondidos que solíamos visitar, él planteó la idea. ¿Y si abrimos nuestra relación?, sugirió con una calma que me sorprendió. Sus palabras flotaron en el aire como si no fueran suyas. Miré su rostro buscando alguna señal de broma, pero su expresión era seria. No podía creer lo que escuchaba. La propuesta me dejó sin aliento y una oleada de incredulidad recorrió mi cuerpo. No sé, no creo que eso sea lo correcto, respondí finalmente. La idea me parecía absurda y peligrosa. Sin embargo, a medida que los días pasaron y la rutina continuó desgastándonos, empecé a cuestionar mis propios sentimientos. ¿Era posible que esa propuesta fuera un intento de revitalizar lo que teníamos? La incertidumbre creció en mí como una sombra persistente. La noche siguiente, mientras miraba por la ventana hacia las luces parpadeantes de la ciudad, algo cambió en mi interior. Me encontré reflexionando sobre el estado actual de nuestro matrimonio y sobre lo que significaba realmente amar a alguien. Había momentos en los que deseaba sentirme viva nuevamente como en mis años más jóvenes. Pero abrir nuestra relación era un paso hacia lo desconocido. Unos días después decidí hablar con él nuevamente sobre el tema. Quizás deberíamos considerar tu propuesta, le dije con un tono más abierto esta vez. Sus ojos se iluminaron al escucharme, había esperanza en su mirada. Sin embargo, una parte de mí seguía resistiéndose a la idea. A medida que pasaban las semanas, esa resistencia comenzó a desvanecerse lentamente. Me di cuenta de que no solo estaba considerando la propuesta por él, había algo dentro de mí que anhelaba experimentar algo diferente. ¿Qué pasaría si esta aventura pudiera traer algo nuevo a nuestra relación? Sin embargo, el miedo a lo desconocido seguía presente. Finalmente tomé la decisión, aceptaría el experimento por el bienestar del matrimonio. Era un acto impulsivo pero también liberador, sentí como si una carga pesada se levantara de mis hombros al aceptar ese reto. Pero también sabía que este camino no estaría exento de complicaciones. Esa noche nos besamos antes de dormir y me sorprendí al sentir una mezcla extraña de emoción y confusión brotar dentro de mí. El roce de sus labios contra los míos era familiar y distante al mismo tiempo, una conexión rota por mis pensamientos contradictorios sobre lo que estaba a punto de hacer. La idea de involucrarme con otro hombre comenzaba a tomar forma en mi mente mientras caminábamos por las calles iluminadas del centro histórico al día siguiente. Las luces reflejaban mis dudas internas y mis deseos ocultos, cada paso resonaba como un eco del futuro incierto al que me dirigía. El primer encuentro fue casual, sucedió en un bar pequeño donde solíamos ir hace años. La música suave llenaba el ambiente mientras conversábamos con un grupo de amigos comunes. Allí estaba él, carismático y atractivo con una sonrisa deslumbrante que parecía prometer aventuras nuevas e inesperadas. Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez, sentí un escalofrío recorrerme, era como si todo lo demás desapareciera momentáneamente y solo existiéramos nosotros dos en ese instante fugaz. A medida que la noche avanzaba y las risas se multiplicaban alrededor nuestro, me di cuenta de cómo disfrutaba esa nueva atención. Sin embargo, cada rayo de alegría venía acompañado por una punzada de culpa hacia mi esposo. Sabía que este juego podría tener consecuencias graves para nuestra relación ya desgastada por el tiempo y la rutina diaria. Cuando finalmente nos encontramos solos en un rincón del bar después del tumulto social, nuestras miradas volvieron a chocar intensamente, había algo palpable entre nosotros, atracción pura e innegable. Un momento inesperado nos llevó a acercarnos más, nuestros labios casi se rozaron cuando escuchamos risas lejanas provenientes del grupo donde estábamos antes. Esa simple conexión fue suficiente para dejarme confundida. ¿Qué significaba realmente esto para mí? ¿Estaba dispuesta a cruzar esa línea? Regresé a casa aquella noche sintiéndome más viva pero también más perdida.
había tomado decisiones sin comprender completamente sus implicaciones emocionales o morales. Las calles empedradas parecían testigos silenciosos del nuevo capítulo en mi vida mientras reflexionaba sobre mis elecciones pasadas y futuras durante los días siguientes. Cada vez más atrapada entre dos mundos diferentes, el hogar seguro junto a mi esposo y esta nueva posibilidad, luché internamente con mis sentimientos contradictorios hacia ambos hombres. El experimento apenas comenzaba y sabía que tendría un costo emocional significativo para todos nosotros involucrados. Cada elección podría cambiarlo todo para siempre. La decisión de aceptar la propuesta de mi esposo me llevó a un lugar inesperado. La idea de abrir nuestra relación era una montaña rusa emocional. Me encontraba en una encrucijada, cuestionando mis deseos y mis límites. En el fondo sabía que este experimento podría cambiar todo lo que conocía. El día siguiente fue un torbellino de pensamientos. Caminé por las calles empedradas de Salamanca, sintiendo el peso de la incertidumbre en cada paso. La plaza mayor vibraba con vida, las terrazas estaban llenas de risas y conversaciones animadas. Sin embargo, yo me sentía distante, como si una barrera invisible me separara del bullicio a mi alrededor. ¿Qué pasará si esto no funciona?, era la pregunta que resonaba en mi mente. Miré a mi alrededor y vi parejas disfrutando de su tiempo juntos, ajenas a mis dudas. En un rincón, una mujer compartía un café con un hombre que parecía escucharla atentamente. La complicidad entre ellos era palpable, y eso despertó algo en mí. Decidí que debía hablar con mi esposo sobre los próximos pasos. Nos sentamos en el sofá de nuestra sala, ese mismo lugar donde tantas veces habíamos compartido momentos íntimos y conversaciones profundas. Al mirarlo a los ojos, vi la mezcla de emoción y nerviosismo reflejada en su rostro. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó él con cautela. Estoy lista para intentarlo, respondí, sintiendo cómo las palabras salían con más firmeza de lo que había anticipado. La conversación fluyó entre nosotros como un río caudaloso, cada palabra parecía llevarnos más cerca del abismo que estábamos dispuestos a explorar juntos. Hablamos sobre las reglas, los límites y nuestras expectativas. Aunque había algo reconfortante en esa charla abierta, no podía evitar sentir un escalofrío recorrerme al pensar en lo que estaba por venir. Con el paso de los días, la idea comenzó a tomar forma en mi mente. Sabía que debía encontrar a alguien adecuado para este experimento, alguien que no solo fuera atractivo, sino también capaz de entender la complejidad de la situación. Las imágenes del nuevo hombre comenzaron a poblar mis pensamientos, su risa, su mirada intensa y su capacidad para hacerme sentir viva. Una tarde decidí salir sola a pasear por la ciudad. Me senté en una terraza frente a la Plaza Mayor mientras observaba cómo el sol se escondía tras los edificios históricos. El aire fresco traía consigo promesas y posibilidades, cada sorbo de café parecía recordarme que esta era una nueva etapa. En medio de mis reflexiones, recibí un mensaje inesperado: «Hola, ¿cómo estás?». Era un viejo conocido con quien había tenido conversaciones amenas antes. La chispa entre nosotros nunca había llegado a encenderse del todo, pero ahora parecía el momento perfecto para explorar esa conexión. Acordamos encontrarnos al día siguiente en uno de esos cafés escondidos donde compartimos risas y anécdotas del pasado. La idea me llenó de nerviosismo, cada instante se sentía como una decisión crucial. El encuentro fue ligero al principio, hablamos sobre nuestras vidas actuales y recordamos viejos tiempos sin profundizar demasiado en lo personal. Sin embargo, había una tensión subyacente que crecía entre nosotros con cada palabra intercambiada. Mientras nos despedíamos, él se inclinó hacia mí y nos besamos. Fue un gesto inesperado pero natural al mismo tiempo, nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos nuevamente. Sentí como el mundo alrededor se desvaneció por un instante, todo lo demás dejó de existir mientras experimentaba esa conexión prohibida. Regresé a casa con el corazón acelerado y la mente llena de confusión. No sabía si debía sentirme culpable o emocionada por lo que acababa de suceder. Mi esposo aún no tenía idea del giro inesperado que había tomado esta aventura. Esa noche no pude dormir bien, los recuerdos del beso danzaban en mi mente como sombras inquietantes. La línea entre lo correcto y lo incorrecto comenzaba a difuminarse ante mí mientras intentaba encontrar sentido a esta nueva realidad.
Los días siguientes fueron una mezcla constante entre la emoción del nuevo vínculo y el peso creciente de la culpa por traicionar la confianza establecida con mi esposo. A medida que continuábamos hablando e intercambiando mensajes con aquel hombre, la relación se volvía más intensa sin siquiera darnos cuenta. Un fin de semana decidimos reunirnos nuevamente en ese café donde todo comenzó. Esta vez había una expectativa palpable en el aire. Ambos sabíamos que algo había cambiado desde nuestro último encuentro. Al llegar allí noté cómo sus ojos brillaban al verme entrar. Esa mirada tan intensa me hizo sentir viva nuevamente después de años sumida en la rutina diaria junto a mi esposo. Nos sentamos juntos compartiendo sonrisas cómplices mientras hablábamos sobre temas triviales para mantener las apariencias. Sin embargo, había algo más profundo burbujeando bajo la superficie. Cada palabra pronunciada parecía acercarnos más al abismo emocional hacia el cual nos dirigíamos sin frenos ni reservas. A medida que avanzaba nuestra conversación, sentí como las barreras comenzaron a caer lentamente entre nosotros hasta quedar expuesta a esa atracción mutua innegable e inevitablemente peligrosa. No puedo seguir así, pensé mientras trataba de mantenerme centrada ante ese torrente emocional creciente dentro mío. Sin embargo, algo dentro me decía que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por experimentar esta nueva vida llena de posibilidades desconocidas, una vida donde podía ser más auténtica conmigo misma, incluso si eso significaba poner en juego todo lo construido hasta ahora junto a mi esposo. Esa noche regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de seguridad pero monótono junto a él y otro lleno de incertidumbre pero vibrante junto al nuevo hombre que había despertado algo dormido dentro mío durante tanto tiempo. Las horas transcurrieron lentamente mientras pensaba en cómo manejar esta situación sin herir demasiado ni romper vínculos irremediablemente importantes para mí. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo dorado que me resultaba casi irónico. La calma de la casa contrastaba con el torbellino que llevaba dentro. Mientras preparaba el desayuno, cada sonido parecía amplificarse, el crujido del pan al tostarse, el goteo del café en la cafetera. Todo era normal, como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía que todo había cambiado. Cuando mi esposo entró en la cocina, su sonrisa era cálida y familiar. «Buenos días», dijo con esa voz que siempre me había reconfortado. Sin embargo, en mi interior había una batalla silenciosa. La culpa me carcomía mientras recordaba nuestra conversación de la noche anterior y lo que eso significaba para nosotros. «¿Tienes planes para hoy?», preguntó mientras servía su café. Intenté mantener una expresión neutra, pero mis pensamientos vagaban hacia el otro hombre. Era extraño pensar en cómo había llegado a disfrutar de esa atención nueva y diferente. La forma en que me miraba hacía tiempo que no la experimentaba. «No, nada especial», respondí tratando de sonar despreocupada. En ese momento me pregunté si él podía percibir mi nerviosismo o si estaba completamente ajeno a lo que se estaba gestando en mi vida. El día avanzó y decidí encontrarme con el otro hombre en un pequeño café, cerca de la Plaza Mayor. Era un lugar acogedor, lleno de vida y risas, donde las conversaciones flotaban entre las mesas como hojas al viento. Me senté en una esquina con vista a la plaza, observando a los turistas pasear y disfrutar del ambiente vibrante. Cuando llegamos a estar juntos por primera vez después de nuestra decisión mutua, sentí un cosquilleo recorrerme al verlo acercarse. Su sonrisa era contagiosa, iluminó un rincón oscuro de mi ser que había permanecido olvidado por años. Hablamos sobre trivialidades al principio, el clima, la ciudad, anécdotas compartidas sobre nuestras vidas pasadas. Sin embargo, conforme avanzaba la conversación y las miradas se volvían más intensas, algo cambió entre nosotros. La tensión era palpable y cargada de posibilidades no exploradas. En un momento inesperado, nuestros labios se encontraron, fue como una chispa encendiendo algo dormido dentro de mí. El beso fue breve pero intenso, un instante robado a la rutina que había dominado mi vida hasta entonces. Después del encuentro, regresé a casa sintiéndome más confusa que nunca. El remordimiento por haber traicionado esa confianza establecida durante tantos años me pesaba como una losa sobre los hombros. Sin embargo, también había una parte de mí que disfrutaba del nuevo descubrimiento personal, era como si hubiera despertado de un largo letargo.
Al llegar a casa, encontré a mi esposo leyendo en el sofá. Su mirada se levantó al verme entrar y sonrió nuevamente, esa sonrisa que siempre me había hecho sentir segura y amada. Pero ahora esa misma sonrisa parecía llevar consigo un peso adicional. ¿Sabría lo que había hecho? No podía permitirme pensar así, debía mantener las apariencias. ¿Todo bien?, preguntó con tono casual mientras cerraba su libro. Sí, respondí rápidamente antes de darme cuenta de lo poco convincente que sonaba incluso para mis propios oídos. La noche llegó rápidamente y nos sentamos a cenar juntos. Las conversaciones eran superficiales, ambos intentábamos evitar cualquier tema profundo o incómodo que pudiera desvelar lo sucedido durante el día. A medida que comíamos pasta y compartíamos una botella de vino tinto, cada sorbo se sentía más pesado debido a los secretos ocultos entre nosotros. Mientras él hablaba sobre su día en el trabajo y sus planes futuros, yo no podía evitar pensar en cómo todo lo relacionado con ese nuevo hombre comenzaba a ocupar más espacio en mi mente y corazón del que debería permitirle tener. ¿Era posible disfrutar tanto de esta nueva conexión sin poner en peligro lo construido? A medida que avanzaban los días siguientes, seguí viéndolo en secreto. Nuestras reuniones se volvieron más frecuentes aunque cada vez más cargadas emocionalmente para mí. La culpa persistía como una sombra constante tras cada risa compartida o cada mirada cómplice entre nosotros. Un día decidí llevarlo a uno de esos cafés escondidos donde solíamos ir antes con amigos. El lugar tenía un aire nostálgico pero también liberador para mí ahora. Allí discutimos sobre nuestras vidas, sueños perdidos y esperanzas renovadas mientras saboreábamos cafés humeantes junto al ventanal. Esa tarde fue decisiva para mí porque comenzó a surgir algo más profundo entre nosotros. Hablamos sobre nuestras inseguridades e insatisfacciones personales sin temor ni tabúes. En medio del bullicio del café lleno de gente riendo y conversando animadamente alrededor nuestro, sentí como ese espacio se convertía solo en nuestro refugio privado donde podíamos ser sinceros sin miedo al juicio ajeno. Sin embargo, cuando nuestros ojos se encontraron nuevamente en ese instante preciso donde todo parecía posible, donde las palabras eran innecesarias, comprendí cuánto estaba arriesgando sin saberlo realmente hasta entonces. Volví a casa sintiéndome viva pero también perdida. Esta nueva relación comenzaba a complicar mis sentimientos hacia mi esposo aún más profundamente mientras luchaba por entender qué quería realmente para mí misma, la seguridad o esta nueva chispa. Las noches transcurrían llenas de confusión mientras intentaba descifrar mis emociones contradictorias ante ambos hombres presentes en mi vida, uno representando lo conocido y otro simbolizando lo desconocido, creando así una tensión palpable entre ellos sin siquiera saber lo uno del otro. Con cada encuentro secreto crecía la sensación inminente de descubrirme atrapada entre dos mundos irreconciliables. Por un lado estaba el amor familiar construido durante años junto al hombre con quien compartí tantas vivencias significativas. Por otro lado emergía esta conexión intensa e inesperada que desafiaba todo lo conocido hasta ahora sobre mí misma. La presión aumentó cuando empecé a notar pequeñas señales, miradas fugaces entre amigos comunes o comentarios sutiles acerca de mis ausencias inexplicables durante ciertos días. La incertidumbre empezaba a apoderarse también de mí mientras trataba desesperadamente mantener todo bajo control sin romper nada irremediablemente importante para todos involucrados. Cada paso hacia adelante parecía estar acompañado por dos pasos hacia atrás. Así continué navegando este mar revuelto donde cada ola traía consigo nuevas preguntas difíciles sin respuesta clara alguna. La confusión se apoderaba de mí cada vez que pensaba en el nuevo vínculo que había comenzado a explorar. Era un juego peligroso, uno que me hacía sentir más viva que nunca, pero también más perdida. La atracción física era innegable, sin embargo, el amor se tornaba un concepto borroso en medio de esta nueva realidad. Las noches pasadas con él parecían desdibujar las líneas entre lo que era correcto y lo que deseaba. Pasamos la noche juntos por primera vez en su pequeño apartamento, un lugar que olía a café recién hecho y a libros viejos. Allí, entre risas y conversaciones profundas, la intimidad creció de manera inesperada. Sin embargo, al despertar, una sensación de vacío me llenó. No podía evitar pensar en mi esposo y en cómo esto podría cambiarlo todo. Las calles empedradas de Salamanca parecían más familiares que nunca mientras caminaba hacia la Plaza Mayor. Los cafés estaban llenos de vida, pero yo me sentía fuera de lugar, como una espectadora de mi propia vida.
Los rostros sonrientes a mi alrededor contrastaban con la tormenta emocional que me invadía. ¿Era esto lo que realmente quería? Las risas ajenas resonaban en mis oídos mientras intentaba encontrar respuestas. La presión aumentó cuando decidí reunirme con él nuevamente unos días después. La conversación fluyó con naturalidad, sin embargo había un trasfondo de tensión que no podía ignorar. Me pregunté si él también sentía la complejidad de nuestra situación, o si simplemente disfrutaba del momento sin pensar en las repercusiones. ¿Qué estamos haciendo?, le pregunté en un instante de vulnerabilidad. Estamos explorando, respondió con una sonrisa despreocupada, como si eso pudiera resolver todo. Pero no podía seguir así. Cada encuentro me alejaba más del camino que había elegido junto a mi esposo. La culpa empezaba a convertirse en un compañero constante, acechando mis pensamientos incluso cuando intentaba disfrutar del tiempo compartido. Los días se transformaron en semanas y las semanas se volvieron meses. A medida que el secreto crecía, también lo hacía la presión sobre mis hombros. Mi esposo comenzó a sospechar, sus miradas inquisitivas y preguntas sutiles se hicieron más frecuentes. Una tarde, mientras tomábamos café en nuestra terraza favorita, no pude evitar sentir su mirada fija sobre mí. ¿Te pasa algo?, preguntó con una mezcla de preocupación y curiosidad. No estoy bien, respondí rápidamente aunque sabía que no era verdad. La incertidumbre se convirtió en un peso tangible entre nosotros. Cada vez que sonaba el teléfono o llegaba un mensaje inesperado, mi corazón latía más rápido. Las pequeñas cosas comenzaron a parecer grandes señales, el tono de su voz al preguntar sobre mis planes o la forma en que su ceño se fruncía ligeramente cuando le decía que iba a salir. Un día decidí salir a caminar sola por las calles históricas de Salamanca para despejar mi mente. El aire fresco me dio una sensación momentánea de libertad, sin embargo, esa libertad venía acompañada del miedo a ser descubierta. La idea de perderlo todo me aterrorizaba tanto como la posibilidad de seguir adelante con esta vida secreta. Mientras paseaba cerca del río Tormes, recordé los momentos felices compartidos con mi esposo, las tardes bajo el sol en la Plaza Mayor y las cenas improvisadas donde reíamos hasta llorar. Esa nostalgia golpeó fuerte. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Era este el precio por intentar revivir algo perdido? El otro hombre parecía ser una respuesta temporal a mis anhelos reprimidos, sin embargo, cada encuentro solo complicaba más mis sentimientos. La atracción física era intensa pero efímera. Lo que realmente necesitaba era conexión emocional y eso seguía siendo esquivo. Finalmente decidí hablarlo con él durante uno de nuestros encuentros nocturnos. No sé cuánto tiempo puedo seguir así, confesé mientras mirábamos las luces de la ciudad desde su ventana. ¿Quieres terminarlo?, preguntó con sinceridad. No es eso, es solo tengo miedo, respondí mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar mi confusión interna. Él tomó mi mano suavemente y dijo, no tienes por qué tener miedo conmigo. Pero esas palabras no lograron calmar la tormenta dentro de mí, al contrario, intensificaron el dilema entre lo prohibido y lo conocido. Las noches siguientes transcurrieron entre risas nerviosas y silencios incómodos mientras tratábamos de encontrar nuestro lugar en esta relación inusual. Sin embargo, cada momento compartido estaba impregnado de una tensión subyacente. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? ¿Qué pasaría si mi esposo se enterara? El peso del secreto comenzó a hacer mella en mí, cada sonrisa forzada ocultaba un océano de dudas e inseguridades sobre el futuro. Las noches se tornaban largas e inquietantes mientras reflexionaba sobre mis decisiones y sus consecuencias potenciales para todos los involucrados. Una tarde decidí salir nuevamente hacia la Plaza Mayor para despejarme un poco antes del siguiente encuentro programado con él. Al llegar allí vi cómo los turistas disfrutaban del ambiente vibrante mientras yo me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor familiar y otro lleno de pasión prohibida. Al final del día regresé a casa sintiéndome desgastada emocionalmente por el tira y afloja constante entre mis deseos personales y mis responsabilidades maritales. La incertidumbre era abrumadora, sabía que debía tomar una decisión pronto antes de que todo esto se volviera insostenible para todos nosotros. Esa noche dormí mal,
los pensamientos giraban como torbellinos en mi mente mientras intentaba encontrar claridad entre tanto caos emocional acumulado durante semanas enteras. La verdad estaba ahí esperándome, debía enfrentar las consecuencias tarde o temprano. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo cálido que contrastaba con el frío que sentía en mi interior. Me levanté con la intención de preparar el desayuno, pero el peso de mis decisiones me mantenía anclada en la cama. La idea de enfrentar a mi esposo me aterraba, pero también sabía que no podía seguir ocultando lo que estaba sucediendo. Mientras preparaba el café, cada sonido parecía amplificarse en mis oídos. La máquina zumbaba, el agua hirviendo sonaba como una advertencia. Mi mente divagaba entre recuerdos y posibilidades. El otro hombre había comenzado a ocupar un espacio significativo en mi vida, y eso me inquietaba. No era solo una aventura, había algo más profundo que me atraía hacia él. El timbre sonó y me sobresalté. Era mi esposo, de regreso del trabajo temprano. Su rostro reflejaba una mezcla de cansancio y preocupación. ¿Todo bien?, preguntó al entrar, sus ojos escudriñando mi expresión. Intenté sonreír, pero no estaba convencida de que fuera sincera. Sí, solo un poco cansada, respondí mientras servía el café en 2 tazas. La conversación fluía entre nosotros como un río tranquilo, pero sentía que había piedras ocultas bajo la superficie. ¿Tienes planes para hoy?, continuó él sin dejar de mirarme fijamente. Su mirada era intensa y penetrante, como si intentara desentrañar mis secretos. No mucho, contesté evasivamente. Quizás salir a caminar por la Plaza Mayor más tarde. Su expresión cambió ligeramente, noté cómo su mente trabajaba detrás de esos ojos oscuros. Podríamos ir juntos, sugirió con una sonrisa forzada. Claro, murmuré sintiendo cómo la tensión crecía entre nosotros como un hilo tenso a punto de romperse. A medida que avanzaba el día, las horas parecían arrastrarse lentamente. Cada vez que miraba el teléfono, una punzada de ansiedad recorría mi cuerpo, esperaba mensajes del otro hombre que nunca llegaban en ese momento. Esa incertidumbre se volvía cada vez más pesada. Al final de la tarde decidí salir a dar ese paseo por la Plaza Mayor. Necesitaba despejar mi mente y tomar decisiones claras sobre lo que estaba sucediendo en mi vida. La plaza estaba llena de gente, risas y conversaciones llenaban el aire mientras las terrazas estaban repletas de parejas disfrutando del sol poniente. Me senté en uno de los bancos mirando a los transeúntes cuando recibí un mensaje inesperado: ¿te gustaría vernos esta noche? Era del otro hombre. Un escalofrío recorrió mi espalda al leerlo. Su propuesta encendió una chispa dentro de mí y también sembró dudas inquietantes sobre lo que realmente quería. Mientras tanto pensaba en cómo iba a enfrentar esa noche con él sin levantar sospechas en casa. Mi corazón latía rápido, ¿realmente quería seguir adelante con esto? ¿Era posible mantenerlo en secreto sin lastimar a quien compartía mi vida? Regresé a casa con la mente agitada y encontré a mi esposo sentado en el sofá leyendo un libro. Al verme entrar, levantó la vista y sonrió débilmente. ¿Te fue bien?, preguntó con una voz suave. Sí, solo necesitaba aire fresco, respondí mientras trataba de esconder mis pensamientos turbulentos detrás de una fachada tranquila. La cena fue silenciosa, ambos parecíamos atrapados en nuestros propios mundos internos. Él hablaba ocasionalmente sobre su día y yo asentía sin prestar atención real a sus palabras. En cierto momento se detuvo y me miró fijamente otra vez. ¿Estás segura de que todo está bien entre nosotros?, cuestionó con cautela. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras luchaba por encontrar una respuesta adecuada sin revelar nada sobre mis secretos ocultos. Sí, solo estoy lidiando con algunas cosas personales, logré decir finalmente. Él asintió lentamente, pero su mirada seguía siendo penetrante. Podía sentir cómo comenzaban a formarse las dudas en su interior respecto a mí. Esa noche no pude dormir nuevamente, los pensamientos giraban como tormentas eléctricas dentro de mí mientras sopesaba mis opciones: seguir adelante con este juego arriesgado o regresar al refugio conocido del matrimonio convencional. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente decidí enviar un mensaje al otro hombre: esta noche sí. El encuentro fue breve pero intenso.
nos encontramos en un café escondido cerca del río Tormes donde solíamos ir hace años cuando todo era más simple. La atmósfera era diferente ahora, había tensión palpable entre nosotros mientras hablábamos sobre nuestras vidas actuales y lo que significábamos el uno para el otro. ¿Estás segura de esto?, preguntó él al mirarme fijamente a los ojos. Lo estoy, respondí casi automáticamente aunque las dudas comenzaban a acumularse como nubes oscuras amenazando tormenta. Cuando regresé esa noche a casa encontré a mi esposo esperando despierto en la sala, su expresión era seria e inquisitiva al mismo tiempo. Te he estado esperando, dijo simplemente mientras señalaba el reloj que marcaba casi la medianoche. Lo siento. Perdí la noción del tiempo, intenté justificarme aunque sabía que no había forma de explicar lo inexplicable sin romper algo fundamental entre nosotros. ¿Por qué no me dijiste dónde estabas?, insistió él mientras se acercaba un poco más hacia mí como si buscara respuestas ocultas tras mis palabras vacías. No quería preocuparte, murmuré sintiendo como cada palabra se convertía en un ladrillo pesado sobre mis hombros. Él suspiró profundamente antes de hablar nuevamente, siento que hay algo más. Algo que no me estás diciendo. Sus ojos buscaban los míos buscando sinceridad donde había confusión y miedo. La presión aumentó considerablemente dentro de mí mientras enfrentábamos esa verdad latente entre nosotros. ¿Podría seguir viviendo así? ¿Qué pasaría si él descubría todo? El silencio se volvió ensordecedor mientras ambos esperábamos respuestas del otro sin atrevernos realmente a preguntar lo obvio. Al final del día, esa noche marcó un punto crucial para mí, sabía que debía tomar una decisión pronto antes de perderme por completo entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor conocido y otro lleno del misterio tentador pero peligroso del deseo prohibido. El aire en casa se volvió denso, casi palpable, como si las paredes mismas estuvieran presionando sobre mí. Mi esposo, con una mirada que oscilaba entre la preocupación y la resignación, comenzó a hablar sobre mis ausencias. Sus palabras eran suaves pero cargadas de significado. Te he notado diferente, ¿hay algo que no me estás diciendo? En lugar de responder de inmediato, me perdí en un mar de pensamientos. La tensión se acumulaba entre nosotros como una cuerda tensa a punto de romperse. La idea de confesar lo que estaba ocurriendo me paralizaba. Era un juego peligroso y cada día que pasaba, el riesgo aumentaba. ¿Estás bien?, insistió él, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Su voz tenía un tono preocupado, pero también había un atisbo de comprensión. Si necesitas hablar, estoy aquí. Su disposición a escuchar me hizo dudar aún más. ¿Acaso él sabía más de lo que decía? La posibilidad de que estuviera al tanto del otro hombre me llenó de pánico y culpa. Pero también había algo reconfortante en su actitud. Tal vez su amor era más fuerte que cualquier desliz. Esa noche decidí salir a caminar por las calles empedradas de Salamanca, buscando claridad en mi mente confusa. Las luces de la Plaza Mayor brillaban intensamente y las terrazas estaban llenas de vida y risas ajenas. Me senté en un café escondido, tratando de encontrar respuestas en el murmullo del entorno. Mientras tomaba un sorbo del café amargo, mi mente vagó hacia el otro hombre. Recordé sus palabras la última vez que nos vimos: no puedo seguir ocultando lo que siento por ti. Esa confesión me había dejado aturdida, su sinceridad era tanto un alivio como una carga. La conexión entre nosotros había crecido más allá del simple deseo físico. Al regresar a casa esa noche, la atmósfera seguía siendo tensa. Mi esposo estaba sentado en el sofá, esperando mi llegada con una expresión grave. He estado pensando, comenzó él nuevamente, quizás deberíamos hablar sobre esto abiertamente. La invitación a abrir la conversación fue un alivio momentáneo, sin embargo, el peso de mis secretos seguía aplastándome. ¿Sobre qué exactamente?, pregunté con cautela. Sobre lo que está pasando entre tú y él, dijo con voz firme pero suave. El hecho de que mencionara al otro hombre me sorprendió, quizás no estaba tan ciego como pensaba. ¿Qué sabes? La pregunta salió casi sin quererlo. Solo lo que he sentido, admitió él con sinceridad. No quiero perderte. Sus ojos reflejaban una mezcla de vulnerabilidad y determinación. El dilema se tornó aún más complicado al pensar en sus sentimientos genuinos hacia mí, y cómo eso contrastaba con los míos hacia el otro hombre.
No es fácil para mí tampoco, respondí finalmente sintiendo como las palabras luchaban por salir sin revelar demasiado. La conversación giró hacia nuestras expectativas y deseos mutuos mientras intentábamos encontrar un punto medio en medio del caos emocional. Sin embargo, cada palabra parecía agregar más peso a la balanza ya desequilibrada entre nosotros tres, yo, mi esposo y el otro hombre. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado del otro hombre: necesitamos hablar. El contenido fue directo pero cargado de emociones no expresadas. Sentí como mi corazón latía con fuerza ante la idea de enfrentar esa realidad nuevamente. La presión se intensificó cuando volví a mirar a mi esposo esa noche. Su expresión mostraba una mezcla de amor y temor por lo que podría venir después. Quiero entenderte, dijo él suavemente mientras buscaba mi mano en busca de conexión. Lo sé, respondí mientras intentaba descifrar mis propios sentimientos encontrados. Pasaron los días y las tensiones aumentaron entre los tres. Cada encuentro con el otro hombre se volvía más cargado emocionalmente mientras lidiábamos con nuestros deseos ocultos y temores compartidos. Cada vez que veía a mi esposo mirarme con esos ojos llenos de incertidumbre y amor incondicional, sentía una punzada profunda en mi pecho. Un día decidí enfrentar al otro hombre directamente para aclarar nuestra situación antes de perderme por completo en este laberinto emocional sin salida aparente. Nos encontramos en uno de esos cafés apartados donde todo parecía posible pero nada estaba garantizado. Necesitamos ser claros sobre esto, le dije mientras tomábamos asiento frente a frente. Su mirada intensa me hizo sentir expuesta, podía ver su deseo mezclado con la necesidad desesperada por respuestas claras. Amo tu compañía, comenzó él lentamente, pero no puedo seguir así si esto no va a ningún lado. Sus palabras resonaron dentro de mí como una campana sonando fuerte. Sabía que debía decidir pronto qué camino tomaría. Mientras hablábamos sobre nuestros sentimientos complicados y las posibilidades futuras, sentí como ese hilo invisible comenzaba a romperse lentamente entre nosotros tres. Las emociones se arremolinaban dentro mío como tormentas incontrolables. Cada palabra pronunciada parecía acercarme más al abismo entre mis dos mundos irreconciliables. Cuando regresé a casa esa noche después del encuentro decisivo con el otro hombre, encontré a mi esposo esperándome nuevamente en el sofá como si estuviera preparado para lo peor o quizás para lo mejor. No puedo seguir así, le dije directamente mientras tomaba asiento junto a él y luchaba contra las lágrimas que amenazaban con brotarme por los ojos ante la incertidumbre del futuro inminente. Lo sé, respondió él sin titubear ni un instante. Su honestidad era desgarradora pero también reconfortante al mismo tiempo. En ese momento comprendí que no podía seguir arrastrando esta carga sola ni mantener oculta esta dualidad dentro mío sin enfrentar las consecuencias inevitables que vendrían tras mis decisiones tomadas hasta ahora. La mañana siguiente desperté con una sensación de opresión en el pecho. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, intentando encontrar un camino claro entre las decisiones que había tomado y las que aún debía enfrentar. El diario de mi esposo, hallado entre algunos papeles en su escritorio, había revelado pensamientos que nunca imaginé que albergaba. Sus palabras estaban llenas de dudas y temores sobre nuestra relación, pero también había destellos de amor y esperanza que me hicieron cuestionar todo. El sol entraba por la ventana, iluminando la habitación con una luz tenue. A pesar de su calidez, me sentía fría por dentro. La idea de continuar con el experimento se tornaba cada vez más complicada. La libertad prometida se convertía en una prisión emocional donde las cadenas de la culpa y el deseo se entrelazaban. Decidí salir a caminar por las calles empedradas de Salamanca para despejar mi mente. La plaza mayor estaba llena de vida, los turistas reían en las terrazas mientras tomaban café, ajenos a mis tormentos internos. Me senté en un banco observando a las parejas que disfrutaban del momento. Era un contraste doloroso con mi propia realidad. Pensé en el otro hombre, en cómo sus caricias habían encendido una chispa dentro de mí que creía extinguida. Pero esa chispa también traía consigo una sombra que oscurecía mis días. La relación se había vuelto un juego peligroso donde todos los participantes podían salir heridos. Mientras reflexionaba sobre esto, recibí un mensaje inesperado del otro hombre: ¿podemos hablar? Necesito saber qué sientes realmente. Mi estómago se retorció al leerlo. ¿Qué podía decirle?
Las palabras parecían escapar de mi mente como si no quisieran ser pronunciadas. Regresé a casa sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Mi esposo estaba sentado en la mesa del comedor, revisando unos documentos. Al verme entrar, levantó la vista y sonrió levemente. Esa sonrisa me atravesó como un rayo, era un recordatorio del amor que todavía existía entre nosotros, aunque ahora estaba manchado por mis acciones. ¿Cómo te sientes?, preguntó él con voz suave, como si ya supiera lo que sucedía en mi interior. Confundida respondí sintiendo como cada palabra salía cargada de sinceridad. No quiero presionarte, dijo él, pero necesito saber si este experimento está funcionando para ti. Las palabras se agolpaban en mi garganta, no sabía si debía ser honesta o protegerlo del dolor que podría ocasionarle al contarle lo que realmente sentía por el otro hombre. En ese instante comprendí que no podía seguir ocultando nada. Hay cosas que no he compartido contigo, empecé a decir mientras buscaba su mirada. Él asintió lentamente animándome a continuar. Me siento viva con él, confesé finalmente, pero también me duele pensar en ti. Su expresión cambió, pasó de la curiosidad a una profunda tristeza reflejada en sus ojos. No quiero perderte, murmuró. En ese momento supe que tenía dos caminos ante mí, seguir adelante con el experimento o regresar al refugio seguro de nuestro matrimonio. Pero el refugio ya no parecía tan seguro después de haber cruzado esa línea invisible. La tarde avanzaba cuando decidí reunirme con el otro hombre para hablar sobre nuestras emociones y expectativas. Elegí un café escondido cerca del río Tormes, era un lugar tranquilo donde podíamos hablar sin ser interrumpidos por miradas curiosas. Al llegar allí, encontré al otro hombre esperando con una expresión seria pero esperanzadora. Nos saludamos sin mucha efusividad, ambos sabíamos que lo que venía sería crucial para definir nuestro futuro. Necesitamos ser claros, comenzó él mientras jugaba nerviosamente con su taza de café. No quiero ser solo un pasatiempo. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco inquietante. La idea de perderlo me causaba más angustia de la esperada. Había comenzado a valorarlo más allá del deseo físico. Yo tampoco quiero eso, respondí sinceramente mientras miraba hacia afuera, los transeúntes pasaban sin conocer nuestra lucha interna. A medida que hablábamos sobre nuestras emociones y deseos ocultos, sentí como la conexión entre nosotros se profundizaba aún más. Sin embargo, cada palabra también traía consigo el peso del secreto compartido y la traición implícita hacia mi esposo. Finalmente llegamos al punto crítico, ¿qué haríamos ahora? La decisión era clara, debíamos elegir entre continuar este juego arriesgado o dar marcha atrás antes de causar más daño irreparable a quienes amábamos. Regresé a casa sintiéndome abrumada por la carga emocional acumulada durante todo el día. Mi esposo seguía allí esperando respuestas mientras yo lidiaba con mis propias inseguridades y miedos sobre lo que significaría tomar una decisión definitiva. La noche cayó rápidamente sobre Salamanca mientras reflexionaba sobre los caminos elegidos y sus posibles consecuencias. Con cada latido del corazón sentía cómo las decisiones se transformaban en sombras amenazantes alrededor mío, pronto sería hora de enfrentar toda esta complejidad sin ninguna garantía de éxito o felicidad futura. Finalmente tomé aire profundamente antes de enfrentar lo inevitable. Debía hablar con él nuevamente y revelar todo lo ocurrido desde aquel primer beso hasta esta última conversación llena de incertidumbres y promesas vacías. La noche se extendía sobre Salamanca como un manto oscuro, y mis pasos resonaban en las calles empedradas mientras me dirigía a casa. Cada rincón de la ciudad, cada sombra que cruzaba mi camino, parecía recordarme lo que había hecho. La decisión de abrir la puerta a otra relación había sido solo el inicio de un laberinto emocional del que no sabía si podría escapar. Al llegar a casa, la luz tenue del salón me recibió como un abrazo frío. Mi esposo estaba sentado en el sofá, con un libro en las manos, pero sus ojos no estaban en las páginas. Estaba perdido en sus pensamientos, y eso me llenó de una mezcla de culpa y temor. Sabía que el momento de hablar había llegado. Necesitamos hablar, dije, tratando de mantener la voz firme. Él cerró el libro lentamente, levantando la vista hacia mí con una expresión que no podía descifrar. Era una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Sobre qué?
Preguntó, su tono era suave pero cargado de tensión. Tomé aire profundamente antes de continuar. Las palabras parecían atrapadas en mi garganta, pero debía liberarlas. Sobre lo que ha estado sucediendo, lo que he estado haciendo, respondí finalmente. El silencio se instaló entre nosotros como un muro invisible. Podía ver cómo su mente trataba de procesar mis palabras. ¿Te refieres al otro hombre? Su voz se mantuvo serena, pero había una chispa de dolor detrás de ella. Asentí lentamente. No podía ocultar más la verdad. Había estado con él más veces de las que quería admitir y cada encuentro me alejaba más del hogar que habíamos construido juntos. No sé cómo llegamos aquí, dije con sinceridad. Pero lo que comenzó como un experimento ha crecido fuera de control. Él se quedó en silencio por unos momentos, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para responderme. Finalmente habló. ¿Y qué sientes por él? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. No quería pensar en los sentimientos complicados que había desarrollado, no quería reconocerlos ni siquiera ante mí misma. No es solo eso, hay más en juego aquí, respondí evasivamente. Él se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. ¿Qué significa eso? ¿Qué hay más? El peso de su mirada era abrumador, sentí como la presión aumentaba dentro de mí. La verdad era dura y había estado esquivándola durante semanas. He disfrutado del tiempo con él, dije finalmente. Pero también me he dado cuenta de lo mucho que valoro nuestro matrimonio. El dolor cruzó su rostro por un instante antes de ser reemplazado por una calma tensa. ¿Y qué piensas hacer ahora? No tenía respuesta inmediata, mi mente giraba entre el deseo por esa nueva conexión y la lealtad hacia él. La idea de renunciar a todo lo conocido era aterradora, pero seguir adelante con esta mentira era igualmente insoportable. Decidí ser honesta hasta el final. No sé si puedo seguir así, no quiero perderte, pero tampoco puedo seguir viviendo esta doble vida. Su expresión se tornó grave mientras absorbía mis palabras. Era evidente que estaba lidiando con su propio dolor interno y eso me desgarraba aún más. Quizás deberíamos considerar nuestras opciones, sugirió suavemente, pero yo podía sentir la tristeza detrás de su propuesta. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en lo que eso significaría, abrir aún más la puerta a la incertidumbre o tomar decisiones drásticas sobre nuestro futuro juntos. El temor a perderlo todo se mezclaba con la necesidad urgente de ser libre para explorar mis propios deseos sin ataduras ni secretos oscuros. En ese momento crucial, mi teléfono vibró sobre la mesa, era un mensaje del otro hombre. Miré el dispositivo sin poder evitarlo, era una invitación para encontrarnos nuevamente esa misma noche. Una pequeña chispa dentro de mí se encendió ante la posibilidad del encuentro clandestino, pero al mismo tiempo sentí como esa chispa amenazaba con consumirlo todo a su paso. Mi esposo notó mi reacción y frunció el ceño. ¿Quién es? La pregunta era directa y cortante como un cuchillo afilado. No podía mentirle, no después de haber abierto este capítulo tan doloroso entre nosotros. Es él, logré murmurar mientras sentía como el peso del secreto caía sobre mí como una losa insostenible. Su rostro palideció ligeramente y comprendí que mis palabras habían tenido un impacto devastador sobre él. La tensión entre nosotros creció hasta convertirse en algo casi palpable. Ambos sabíamos que este momento cambiaría todo lo que habíamos conocido hasta ahora. Con cada segundo que pasaba, sentí como las decisiones ya tomadas comenzaban a desplomarse sobre mí como fichas de dominó cayendo sin control. Había cruzado líneas invisibles e irrevocables, ya nada sería igual después de esta revelación brutalmente honesta. Finalmente rompí el silencio. Debo irme. Las palabras salieron casi sin pensarlo, eran parte del impulso desesperado por escapar tanto del dolor como del dilema ante mí, seguir explorando esta relación prohibida o enfrentar las consecuencias devastadoras para nuestro matrimonio. Él asintió lentamente, resignado a lo inevitable. Haz lo que debas hacer. Con esas palabras resonando en mi mente salí por la puerta sin mirar atrás, cada paso me alejaba del hogar familiar hacia un abismo incierto lleno tanto de promesas como de traiciones ocultas bajo una superficie aparentemente tranquila.
Mientras caminaba hacia esa nueva aventura llena de riesgos y posibilidades encontradas en cada rincón oscuro donde solíamos reír juntos alguna vez, comprendí algo crucial. Este experimento había desencadenado fuerzas dentro mío que ya no podría controlar ni contener fácilmente. Así fue como entré nuevamente al laberinto emocional donde cada elección tendría sus consecuencias profundas e irreversibles.